Nuestro compañero del diario El Mundo, Kiko Alcedo, que acaba de publicar un libro muy interesante. Estamos hablando de un libro que se ocupa de esas víctimas de la ley trans. Por eso ha titulado el Víctimas de lo trans. Un viaje a las realidades de quienes han sufrido el ideario queer en sus propias carnes en España. Chicos y chicas que se hormonan, incluso se hacen operaciones quirúrgicas para cambiar de sexo y luego se arrepienten de una forma total y absoluta. Y que, en fin, aquí, en este libro, expresan, testimonian esa frustración y sobre todo el engaño que a veces sufren. Kiko Alcedo, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿A cuántas personas has entrevistado para, en fin, testimoniar estas víctimas de lo trans? Bueno, el libro contiene unas 20 entrevistas más o menos entre adolescentes, personas que efectivamente han pasado por esto, han creído en determinado momento que necesitaban cambiar de sexo, necesitaban someterse a tratamientos de hormonación y de cirugía, pero también en el libro aparecen profesionales de la medicina, profesionales de la psicología, profesores, docentes también, que viven a pie de cancha en los institutos y en los colegios este fenómeno, y también, por supuesto, los padres, que son el eslabón quizá más débil de todo esto, porque se encuentran con que no saben qué hacer con sus hijos en una situación así. ¿Y has entrevistado a más chicas que quieren ser chicos o chicos que han querido ser chicas y que luego se han arrepentido? La realidad es que es un fenómeno de mujeres, fundamentalmente, de chicas que quieren ser chicos. Sí, es un fenómeno muy vinculado a la reivindicación feminista. Eso es así, se ve muy claro cuando vas caso por caso. Es como si la desigualdad que ha vivido la mujer, porque es así hasta tiempos recientes, pues se quisiera también sumar a esa desigualdad y a esa reivindicación de esa desigualdad, pues la reivindicación de las transexuales, que han sido considerados históricamente, y eso es así, como seres, digamos, monstruosos, por resumirlo así, ¿no? Entonces, esa emergencia del feminismo tiene un papel muy importante en lo que está sucediendo en los colegios y en los institutos, como tuvo un papel muy importante en la legislación que se promovió desde el Ministerio de Igualdad, y no solo aquí en España, sino en muchos países europeos, la mayor parte de los cuales ya están dando marcha atrás en esa legislación, y mientras España sigue estando donde estaba hace un año. Bueno, son casos como, por ejemplo, el de Susana Domínguez, una persona con depresión ya y trastorno esquizofrénico que decide cambiar de sexo con 15 años, ahora se arrepiente. Ella, digamos que transicionó hacia el varón, ¿no? Sí. Hacia el hombre. Acaba convirtiéndose en el primer caso, por cierto, de reclamación de una persona trans contra el Estado. Esta es la primera persona que reclama contra el Estado, claro, por daños terribles, psicológicos y físicos. Efectivamente, porque la sanidad pública ahí no cumplió su función de velar, como dice la Constitución, por la salud de la persona, y de tener en cuenta qué dolencias podía tener esa persona a la hora de tomar una decisión tan drástica. Aquí está el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es hasta qué punto la persona es autónoma para tomar una decisión de este calado. Por ejemplo, para que te hagan un trasplante, tú tienes que estar en plenas facultades mentales como para decidir que efectivamente quieres someterte a algo así. Sin embargo, para tratamientos de este calado, la ley no permite ni siquiera que los profesionales médicos intervengan. Psicólogos y médicos no intervienen para nada. No intervienen para que una persona se hormone o se cambie quirúrgicamente de... Así es, eso es lo que marca esta ley, que los profesionales de la salud mental no pueden intervenir para ayudar a personas que en muchos casos son personas adolescentes, por tanto personas en formación, y además personas con trastornos de hiperactividad, con trastornos de autismo, con dificultades sociales. Eso está sucediendo y en otros países ya se ha visto que se legisló antes de esta manera, se ha visto que se han producido errores muy graves. Claro, y están dando países como Suecia, como Gran Bretaña. Gran Bretaña, sin ir más lejos, Gran Bretaña hoy ha anunciado el sistema británico de salud que no va a dar bloqueadores de pubertad a menores directamente, sino solo en casos muy determinados y con una supervisión médica absoluta. Bueno, también hablas del caso, por ejemplo, de Eric Bermejo,
que se suicida tras empezar una transición que creyó necesaria para arreglar una vida rota, o el de Amelia, violada en su propia cama, que se refugia en la idea de ser hombre con la esperanza de no sufrir más. Esos son algunos de los 20 víctimas, casos que tú relatas en el libro. Luego muchos de los testimonios son la gente que está alrededor de ellos. Hay un testimonio fundamental, que es una persona transexual que se operó en el año 2003, que incluso lideró una de las asociaciones más importantes de España de transexuales, reivindicando los derechos de los transexuales, y que formó parte del grupo LGTBI del Partido Socialista, y que después salió del Partido Socialista y abjura de esta ley tal y como está establecida, porque dice que, para empezar, otro de los problemas centrales es que no hay un consenso científico sobre qué es esto y cómo se tiene que abordar. La ciencia no tiene claro qué es lo que hay que hacer aquí. Entonces, lo que no tiene sentido es imponer una autodeterminación de género por la cual la persona decide, sin que nadie más intervenga, qué es lo que quiere, sin que los médicos le ayuden también a tomar ese tipo de decisiones. Tú además consideras que la transexualidad es utilizada como un señuelo ideológico, y no en una realidad para dividir y obtener un rédito político, en definitiva, porque se está utilizando de forma ideológica, ¿no? Yo creo políticamente. Que, claro, si hablas de hecho con los médicos están, los médicos les cuesta mucho alzar su voz, ya sabemos que son un entorno laboral altamente corporativo también, les cuesta mucho alzar su voz, pero cuando lo hacen es para decir que esta ley, tal y como está planteada, es ideológica realmente, no es científica, no se ha tenido en cuenta. De hecho, a la hora de tramitar la ley en el Congreso, en ningún momento se llamó a ni un solo facultativo, no se llamó a la Sociedad Española de Psiquiatría, tampoco a la de Endocrinología, tampoco al Colegio de Psicólogos. Claro. No se tuvo en cuenta la ciencia para nada, fue una determinación puramente ideológica, política. Teniendo en cuenta las presiones que desde ese mundo surgen a aquellos que puedan cuestionar todo lo trans en este sentido, y la ley trans en cuestión, ¿has podido superar ese nivel de totalitarismo que a veces se ejerce contra aquellos que puedan cuestionar con testimonios esta ley, por ejemplo? ¿Pero te refieres a mí? A ti. Bueno, yo creo que cuando te metes en un tema así, yo empecé a escribir este libro porque informé en el diario El Mundo, donde trabajo, de varios casos de personas que habían estado bajo ese embrujo, bajo ese espejismo, y habían conseguido salir. Hablo de adolescentes. Empecé a informar de ello y me di cuenta de que había muchas historias que contar ahí, y era muy importante contarlas. Una vez te metes ahí, bueno, yo en mi trabajo llevo ya muchos años y hay que venir llorado de casa. ¿Y no has conseguido, no has tenido mucha dificultad para conseguir estos testimonios? ¿No ha habido...? No, realmente, porque la realidad es que esta gente está deseando hablar, claro. Y está deseando hablar ahora y lo estaba entonces. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto hace 2 años y medio, casi 3, los partidos políticos no les prestaban atención, ninguno, excepto Vox. Solo Vox les prestaba atención, el PP no les prestaba atención. El libro también es un libro que apunta al valor de la moderación, al valor de que los partidos moderados, los partidos, digamos, centrales de nuestra democracia, tengan en cuenta reivindicaciones que son muy razonables y que deberían estar un poco en sus agendas. A esta gente no les escuchó ningún partido político hasta hace año y algo, básicamente, cuando se empezó ya a tramitar la ley trans, pero fue tarde. Claro. A ver, José Francisco, querías comentar algo. Yo quería hacer 2 preguntas. Una, ¿se puede hablar de un lobby trans y quién está detrás del lobby trans? ¿Y cuáles son los mecanismos de persuasión que este lobby trans despliega, sobre todo para convencer a esos adolescentes, ¿no?, que es, digamos, el público más vulnerable de ese proceso? Vamos a ver, yo, sinceramente, ni hablo ni dejo de hablar de un lobby trans. De lo que sí hablo en el libro muy claramente es de cómo, intentando arreglar o hacer el bien, hoy se puede hacer el mal, ¿no? Y cómo esa hipocondría moral un poco que todos de alguna manera tenemos con muchos problemas sociales que hay, que pensamos que son culpa nuestra, bueno, pues quienes reivindican esa autodeterminación de género y quienes dicen que las personas pueden decidir de qué género son, etcétera, se apoyan en esa hipocondria porque intentan deshacer
una discriminación secular que han sufrido los transexuales realmente, pero lo que no podemos es, para deshacer esa discriminación secular, es hacer creer a otras personas con trastornos y con problemas, esos sí, y no los transexuales que no tienen trastornos ni problemas, pero estos sí, no podemos hacerles creer a esta gente que son transexuales cuando no lo son. ¿Y los adolescentes? O sea, ¿qué mecanismos utilizan de persuasión para los adolescentes para que se metan en ese mundo, para que entren en un proceso de...? Es muy sencillo, la adolescencia es el momento de ir contra lo establecido, con la transexualidad en la mano es muy fácil ir contra lo establecido, pero no solo eso, sino que estos adolescentes que levantan la mano reivindicándose transexuales o reivindicándose también liberadores de la discriminación de lo transexual, están de pronto en el lado correcto de la historia absoluta, porque de pronto van a liberar a un colectivo históricamente encerrado en una mazmorra, ¿no? Entonces eso es muy, muy potente, es verdaderamente potente. Y está sucediendo en los institutos y por eso se alerta y por eso hay muchos países que están dando marcha atrás, que una prevalencia de pronto de transexualidad reivindicada por adolescentes enorme, completamente fuera de lo normal y es por eso por lo que se da la voz de alarma, ¿no?